quiero impartir un mensaje que ha estado en mi corazón ya por varias semanas y casualmente lo he intitulado Las bendiciones del desierto. Mientras Elis hablaba, decía, ¿cómo es posible que alguien esté atravesando un desierto y esté así contenta? Y hoy vamos a entender, estudiando al pueblo de Israel, cómo la mano de Dios se manifestó en el tiempo más crucial y más difícil, humanamente hablando. Dios es experto en mostrar su mano en la adversidad. Si tú eres un estudiante de la palabra de Dios, no hay limitaciones, no hubo crisis económica, no hubo crisis climática o de cualquier otro aspecto que pudo detener la mano de Dios para que se manifestara. Quiero leer un versículo en Éxodo capítulo 14, versículo 11, y de esta manera vamos a colocar un fundamento escritural en este mensaje, las bendiciones del desierto. Dice de esta manera: y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Versículo 13, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen, diga conmigo, y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Acá tenemos dos espíritus en estos versículos. Se puede reflejar el espíritu de esclavitud que tenían los egipcios y el espíritu de libertad que poseía el líder que Dios había levantado, a Moisés. Es muy importante entender de dónde salió el pueblo de Israel antes de conducirse al desierto. Dice la Escritura en Génesis capítulo 15, versículo 13, que Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham. Eso es lo que se conoce en la Biblia como el pacto abrahámico. Un día el Señor, hablando con este hombre que se llamaba Abraham en el momento, le dijo: Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Mira al cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia en la tierra. Abraham aproximadamente tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa de la multiplicación de su descendencia. Mira la arena del mar, si puedes contarla, así será tu descendencia en la tierra. Y cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le dice: esa descendencia estará peregrina en una tierra que no les pertenece por 400 años. Esa misma promesa la cita el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 17, cuando dice que el pacto que Dios hizo con Abraham no fue abolido por
el pacto mosaico, por el pacto que Dios le dio a Moisés 430 años después del pacto abrahámico en el monte de Sinaí. Es decir, cuando Dios le da la promesa a Abraham, transcurren 430 años después para que las huestes de Jehová salieran de Egipto. Es importante entender que el pueblo de Israel no estuvo cautivo en Egipto por 400 años. 400 años representa la peregrinación del pueblo de Israel, aún comenzando con Isaac cuando no poseían tierra. Y usted dice, ¿por qué Dios le dijo a Abraham 400 años y por qué en otra escritura aparece en Éxodo 12:40 que el pueblo de Israel salió 430 años después? Porque Dios le da la promesa a Abraham y le habla de 400 años, pero 30 años después se cumple físicamente la promesa que Dios le da a Abraham con el nacimiento de Isaac. Es decir, que desde el nacimiento de Isaac hasta la liberación del pueblo de Israel transcurren exactamente 430 años. Es impresionante estudiar que el día que Dios hizo el pacto con Abraham fue un 15 del mes de Abib. El día que nace Isaac fue un día 15 del mes de Abib. Y el día que Israel sale de la esclavitud egipcia ocurrió un 15, un día después de la Pascua, un 15 del mes de Abib. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Este acontecimiento, cuando los hijos de Israel salen de Egipto, ocurrió en la historia en el 1486. Se cumple el pacto de Dios con Abraham, que iban a salir de la esclavitud para poseer una tierra. En el 1446, esta fecha, o aproximadamente en esta fecha, los hijos de Israel conquistan la tierra de Canaán, cumpliéndose la segunda parte de la promesa de Abraham de poseer la tierra. Dios, cuando le da el pacto a Abraham, le habla de dos cosas: vas a tener una gran descendencia comenzando con Isaac, y número dos, la promesa de poseer la tierra que Dios había destinado para ellos. La cronología escritural nos capacita para estimar la longitud aproximada de la servidumbre de los hijos de Israel. Ahora, ¿cuándo realmente comenzó la aflicción de los hijos de Israel? La Biblia nos da pistas de que José, gobernador de Egipto, murió aproximadamente a mediados de los 1600. Si eso es así, entonces desde el tiempo que Israel sale de Egipto, retrocediendo al tiempo de la llegada de José, no habían pasado más de 200 años. Dice la escritura que José muere y luego vino la persecución a los hijos de Israel, pero quizás no pasó inmediatamente. Es posible que hayan transcurrido unos 20 o 30 años para que se levantara un faraón que no conocía la historia de este gobernador José. Es decir, en conclusión, aproximadamente 150 años pasó Israel siendo esclavo en Egipto. Cuando José invita a sus hermanos y a sus padres, José convence al faraón que les den una tierra que se llama la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba ubicada cerca del palacio real en ese momento, pero estaba dentro de Egipto. Era una zona ganadera. La palabra Gosén significa tierra fructífera, tierra de multiplicación. Y cuando José se trae a su familia, dice: ustedes van a quedarse en Gosén porque ustedes son personas que tienen experiencia en la ganadería. Ellos fueron a Gosén. Gosén estaba en Egipto. Gosén representa una tierra de multiplicación, una tierra de provisión, pero sigue estando en Egipto.
Yo quiero que me capte aquí algo que le quiero decir. 150 años es suficiente para cambiar la mentalidad de un pueblo de libertad. Si nosotros vemos el nacimiento de Israel en la tierra de Egipto, eran familias importantes, eran familias poderosas que comenzaron con el gobernador José. Pero el tiempo de esclavitud, después que muere José, después que ellos pasan más de un siglo siendo esclavos, ese tiempo fue suficiente para que el espíritu de esclavitud llegara a los corazones de los israelitas. ¿Usted se imagina una nación que ha sido oprimida por 150 años? Una nación que continuamente, generación viene, generación va, y estas generaciones lo que tienen es servidumbre en su mente y en su corazón. En México hicieron un estudio de las familias que son prontas para enriquecerse y los que son prontos para vivir en pobreza. Y ellos concluyeron en este estudio que es fácil cuando una familia es adinerada de que su próxima generación siga y continúe ejerciendo esas riquezas en su vida. Es decir, el espíritu de riqueza, la mentalidad de avance en la vida se transmite a tu próxima generación. Pero ellos también concluyeron que las personas que tienen una mentalidad de miseria, de pobreza, también son prontas para transmitir y modelar para su próxima generación esa mentalidad. Y la descendencia viene y se va y sigue viviendo, sea en pobreza o en riqueza, por causa de la transculturización que sus padres les han transmitido. ¿Qué le quiero decir con esto? Israel estaba en Egipto, 150 años oprimido. Cuando aparece Moisés para libertarlos, era un pueblo que tenía la esclavitud en sus huesos. Moisés no se enfrentó con un pueblo de fe. Moisés no se enfrentó con un pueblo que dijo: aquí vino el libertador, gloria a Dios, nos vamos de aquí, de esta tierra de esclavitud. No, señor, esa gente era dura, esa gente no tenía fe, no estaba interesada en salir de la esclavitud, porque ese era su hábitat. La esclavitud para ellos era su estilo de vida. Ahora ellos estaban en Gosén. Gosén representa tierra de multiplicación. Cuando vinieron las 10 plagas de Egipto, dice la escritura que en Gosén ninguna se manifestó. Cuando vino la plaga de las tinieblas, esto es impresionante. Usted se imagina que en todo Egipto había tinieblas, excepto en la tierra de Gosén. Había una luz sobrenatural. Estaba iluminada la tierra de manera sobrenatural. Había luz porque las plagas en Gosén no podían llegar. Para nosotros es tipología de este mundo. Nosotros en este momento estamos en la Gosén espiritual. Porque aunque estamos en este mundo, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Pero mientras estamos en Gosén, mientras estamos en esta tierra, Dios nos provee. Él muestra su mano. Él no permitirá que el enemigo nos toque. Él no permitirá que las tinieblas vengan a Gosén. Nosotros estamos en Gosén. Pero Dios no quería que su pueblo se quedara en Gosén. Porque el propósito de Dios era: yo les daré una tierra que ustedes van a heredar. Aunque en Gosén había bendición y las plagas no llegaron, seguía estando dentro de Egipto. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted y yo no nos podemos acostumbrar a este mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Mientras estemos en este mundo, Dios te prosperará, Dios te bendecirá, Dios cuidará de ti. Pero no te acostumbres a este mundo, porque nosotros vamos camino a la tierra de Canaán celestial. Esa será nuestra eternidad. Hay mucha gente que se acostumbra a estar en Gosén porque dice: no, aquí hay mucho ganado, pero estás dentro de Egipto.
Aunque Dios guardó a su pueblo en Gosén, el propósito era, tienen que salir de ese lugar. Y por eso comencé leyendo esa escritura. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: nosotros te insistimos, te dijimos que no nos sacaras de aquí. Nosotros te dijimos que no nos sacaras y aquí estamos. No te acostumbres a estar en Gosén, tienes que salir. Amén. No te acostumbres, tienes que salir. Ahora, cuando los israelitas salieron de Gosén, dice la escritura, que ellos salieron con oro, con plata, con vestidos. Y dice la escritura también en el Salmo 105, versículo 37, que Israel salió de Egipto y todos ellos estaban sanos. ¿Sabe cuántos salieron de Egipto ese día? Dice la escritura que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Y dice que tenían muchísimo ganado con ellos. Y antes de salir de Egipto, los egipcios estaban tan atemorizados porque acababa de ocurrir la muerte de los primogénitos. Y ellos estaban atemorizados, tanto así que Israel le quitó plata, oro, los despojó. Y dice que todos salieron con plata, oro, vestidos, y todos estaban sanos cuando salieron de la tierra de Gosén. Todos salieron sanos de esa tierra. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de estudiar es que cuando este pueblo sale, Dios es el que escoge el camino que ellos deben transitar. No fue Moisés, no fue el mismo pueblo que escogieron recorrer el camino. Si podemos colocar un mapa que tengo allí, ustedes pueden notar, los que pueden ver, en este mapa, quizás ustedes en su silla no lo pueden ver, pero la línea roja indica el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto. Fíjese toda la línea roja que hay allí. Y hay una línea gris arriba o por encima de la roja que va directo. Es en la costa sur, si usted lo puede notar. Allá está Gosén, sale a la costa sur, pasa por Filistea y arriba está Jericó. Jericó era la tierra de conquista. Jericó era la tierra que Dios le había prometido a Abraham que ellos iban a conquistar. Pero si usted nota, la línea roja es el camino que Dios escoge para los hijos de Israel. Se dice que en la línea gris, para llegar a Jericó, habían aproximadamente 400 kilómetros, si no me equivoco, y era la línea más fácil para llegar a la tierra de Jericó. Pero Dios escogió humanamente el recorrido más difícil para que el pueblo de Israel transitara. Él no escogió la parte norte, sino que los guió al mar hacia el sur para cruzar el Mar Rojo. Ahora, este es el cruce del mar del pueblo de Israel. Si ustedes ven el Mar Rojo en la punta, esa fue la parte que Israel cruzó. Y en esa parte existían a su lado derecho, la región montañosa. Tenían el Mar Rojo frente de ellos y detrás venían los filisteos. Es decir, cuando Dios escoge a que el pueblo de Israel salga de Egipto, dice la misma Biblia, aquí lo tengo el versículo y ya se los voy a mencionar. Dice la misma Biblia en Éxodo 13:17 que cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, la línea gris.
aunque esta era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. La ruta más corta y natural a Canaán habría sido el camino costero, es decir, la costa del sur, pasando por Filistea para poder llegar a Jericó. Pero el mismo Dios escogió el otro camino, el camino del Mar Rojo. ¿Verdad que es curioso eso? Pero ya vamos a descubrir el por qué. Y allí lo dice la Escritura. Dice que el pueblo no estaba preparado. No estaba preparado espiritualmente. Lo dice Éxodo 13:17. El camino de la tierra de los filisteos. No se les permitió usar esa ruta porque la gente no estaba lista espiritualmente para abrirse paso a mano armada a través de una región fuertemente fortificada. En ese tiempo, Filistea era un pueblo bastante fuerte en cuanto a ejército. Israel venía saliendo de esclavitud. Israel salió con riquezas, salieron sanos y salieron armados, pero tenía un espíritu esclavo dentro de sí. Y Dios dijo, el tiempo que ellos van a tomar de salir de Egipto y llegar a Filistea no es suficiente para cambiar el espíritu de esclavitud que está en mis hijos. Tengo que tener más tiempo para que ellos puedan conquistar la tierra que yo le he dado para ellos heredar. Ahora a esto se le podía sumar el comienzo, que era la persecución del faraón, y el final, que era que los filisteos no dejaran entrar al pueblo de Israel. Dios dice, escojo la primera, que el faraón los persiga, pero no se arriesgó a que entraran o que fueran a Filistea, porque ellos se regresarían por la actitud de esclavo que ellos tenían. El desierto para Israel representaba un tiempo de quebrantamiento y de cambio de espíritu para sus vidas. El tiempo para el desierto representaba un tiempo de cambio de mentalidad y de actitud de un pueblo que estaba esclavizado. El desierto no se puede separar de la experiencia de la liberación. Ellos habían sido libertados geográficamente de un pueblo que los tenía oprimido, pero espiritualmente ahora Dios tenía que encargarse de quitar el espíritu de esclavitud que tenían sus almas. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, cuando ellos salen de Egipto, salen de una libertad geográfica, pero ahora en el desierto viene la libertad, la completación de la libertad, que es la libertad de su alma. Una persona esclava no es solamente alguien que no goza de sus deberes. Se puede decir que es un hombre que no tiene forma de hombre, sino que otros son los que manejan su vida. Lo fuerte de ser esclavo es que la persona que es esclava se acostumbra tanto a vivir en esclavitud que no tiene noción cuando la gente lo está manejando. Cuando una persona tiene mente de esclavitud, no puede diferenciar cuando otros son los que deciden por ella. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos estaban tan acostumbrados a la esclavitud que no podían discernir que Dios los había sacado al desierto para procesarlos y para que ellos aprendieran a caminar como un pueblo libre. Porque Dios dijo, yo quiero llevarlos a Canaán, que representa la herencia, pero este pueblo no puede llegar a Canaán rápidamente, porque cuando lleguen a Canaán van a seguir viviendo su estilo de vida de esclavitud y van a sacrificar a los ídolos y no me van a seguir. Mire esta fórmula: gente tonta con riquezas, gente que se vuelve loca. Gente con decisiones tontas y no renovada, con bendiciones, gente que se vuelve loca. Escuche esta otra fórmula: gente sabia y que ama a Dios, con bendiciones glorifican más a Dios. Así que usted tiene cada día que renovarse más y cambiar más, porque así Dios le puede confiar más. Gente tonta con bendiciones hace desastre. Gente sabia con bendiciones entonces glorificará más a Dios en su vida.
Y Dios dijo, si yo conduzco a este pueblo por Filistea, pasan dos cosas. O se regresan porque no están capacitados de pelear con los filisteos. O dos, cuando entren a la tierra, las bendiciones los destruirán. El desierto les esperaba. Dios escogió el camino más difícil humanamente hablando, pero era el camino de bendición para un pueblo que tenía mentalidad de esclavitud. Egipto para nosotros representa el sistema del mundo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como Salvador aquí? Entonces eso quiere decir que usted salió del sistema del mundo. Todavía estamos en el mundo, pero no pertenecemos a su sistema. Déjeme decirle algo. ¿Sabe qué le espera a uno cuando sale de Egipto? ¿Sabe qué le espera? Te espera el desierto. Es lo primero que al creyente le espera. El desierto representa el lugar de prensa del Señor para nosotros. Representa un lugar especial. Dicen los intérpretes bíblicos que el camino del pueblo de Israel representa tanto la vida del creyente que los primeros 3 sitios que transitó Israel, comenzando por Gosén, tienen un significado vital. Por ejemplo, Gosén significa tierra fructífera, tierra de multiplicación. Hay otro concepto que le dicen que significa tesoros. Tesoros. Y esto es tipología del creyente cuando se despoja de sus tesoros para seguir a Jesucristo. Y por eso es que Jesús dijo, el que quiera seguirme debe dejar padre, madre, hijos. Cuando Jesús dice ese versículo no está hablando de deshonra a los padres, está diciendo que tú tienes que amarlo primero a Él y después a los demás. Cuando salimos de Gosén, estamos dejando un estilo de vida. Y los israelitas siempre pensaban en regresar. Eso es para los hijos de Dios que dicen, cuando yo no era cristiano, yo tenía mucho dinero, yo tenía esto, yo podía hacer lo otro. Estás pensando como los israelitas, estás recordándote los tesoros. Los tesoros que te podían llevar a la muerte. Entonces Gosén representa tesoros que dejamos atrás. Luego, el pueblo dice que acampó en Sucot. La primera parada que hizo Israel fue en Sucot, después de salir de Gosén. Sucot no estaba muy lejos de Gosén, pero fue la primera parada donde ellos levantaron el campamento. Esa palabra Sucot indica protección, fiesta de las cabañas, donde tiene que ver con la protección de Dios. De ahí viene la palabra Sucat, que es la palabra cabaña, pero ellos acampan en Sucot, que significa ahora yo los voy a proteger. Ustedes salieron de Egipto, estaban acostumbrados a que otros manejaran su vida, pero ahora, a partir de este momento, yo quiero que sepan que ustedes van a estar a mi cargo. Ustedes van a estar a mi cargo. Dice la Escritura que Dios condujo a Israel, ahorita leemos la Escritura, como un padre conduce a un niño. Israel estaba en una condición tan baja espiritualmente que lo compara con un niño. Y Dios guió a Israel como un padre tiene que cuidar de su niño. Dios, para poder introducir a Israel a la tierra prometida, tenía que esperar que este niño fuese un adulto. ¿Cuántos me están escuchando? Sale de Gosén, la tierra de los tesoros, llega a Sucot. Dios te está diciendo, a partir de ahora yo quiero que tú sepas que yo soy tu proveedor, tu protector. Luego de Sucot, van a Pi-Hahirot. En realidad, ellos acampan en Etán, que es la costa del Mar Rojo, cerca del mar. Pero Dios le dice, devuélvanse a Pi-Hahirot,
Apiairut significa puerta de la salida, puerta de la liberación. ¿Por qué Dios hace regresar de Dan a Apiairut al pueblo de Israel? Venían los egipcios a recuperar a Israel. Eso es tipología cuando tú sales del sistema del mundo y llegas al Señor y los demás comienzan a decirte: tú eres bobo, ¿qué haces yendo a la iglesia? Retrocede, ¿no ves que allá es mejor? Eso es una locura, esos son unos tontos. ¿A cuántos le ha pasado eso? O de repente nadie te dice, pero la mente te dice, el enemigo te dice: deja esas tonterías. Y ahora hay que en la iglesia, después que fuiste tremendo malo, ahora estás yendo a la iglesia. Ese es el faraón tratando de recuperarte para que sigas esclavo de él. Regrésate. Y eso, y que el Señor, eso es mentira. Que el Señor te limpió de pecado. Si tú eres tremendo sinvergüenza, mira lo que hiciste. El faraón está tratando de recuperarte. Y dice la escritura que cuando ellos estaban en Apiairot, los israelitas miraron y se dieron cuenta que venía el ejército egipcio por ellos. Y ahí es la escritura que acabo de leer. ¿Por qué nos trajiste? ¿No habían tumbas en Egipto para que muriéramos allá? ¿Para qué nos trajiste aquí para morir en este desierto? Y Moisés los calmó y les dio una palabra de fe. Déjeme decirle qué pasó con el pueblo de Israel en Apiairut. Cuando Egipto venía a capturarlos, dice la escritura que cuando ellos salen de Gosén, delante del pueblo de Israel había un ángel que Dios había asignado para ellos, y había una nube para protegerlos del calor y para protegerlos y guiarlos. Había nube y había un ángel delante de ellos. Cuando ellos salen de Egipto, que salen de madrugada, la escritura enseña que había una columna guiándoles de noche. Pero cuando los egipcios salieron a capturar a Israel, Dios hizo un cambio. El ángel que estaba delante de ellos se colocó en medio de Israel y del pueblo egipcio. Y la nube que estaba sobre ellos se pasó entre los dos pueblos, de tal manera, dice la Biblia, que nunca los egipcios pudieron ver al pueblo de Israel donde estaba. ¿Verdad que es impresionante? Es decir, el ángel se puso en medio de los dos pueblos para protección, la nube se puso para confundir a los egipcios, y la columna de fuego estaba alumbrando al pueblo de Israel en Apiairot antes de cruzar el mar. Usted puede decir: ¿cómo estos no pudieron ver todos estos milagros? Porque la realidad es que los israelitas no comienzan a ver milagros después que salen de Gosén. Los israelitas ven milagros en la propia tierra de Egipto. Pero su actitud de esclavitud no les permitía ver los milagros de Dios. Y el primer milagro de Dios en el desierto fue eso. Dios viene y les coloca el ángel detrás y la columna de nube. Los egipcios nunca ven al pueblo de Israel. Cuando ellos logran seguir, ya Israel está del otro lado del Mar Rojo. Del otro lado. Y ahí es cuando ellos se atreven a pasar y las aguas vuelven a su lugar, y todos los egipcios, todo el ejército egipcio perece ese día, Dios mostrando su mano a favor del pueblo de Israel. Milagro tras milagro. Venía el desierto. El desierto es el lugar donde Dios va a cambiar tu mentalidad. Todos los que estamos acá vamos a pasar por un desierto. Todos. Eso es inevitable. Allí es cuando Dios te va a procesar. Allí es cuando Dios te va a decir: hey, tú entraste en mis caminos no porque tú eres muy bonito. Yo te escogí, te saqué de Egipto, pero ahora te voy a presionar para sacarte el aceite. Ahora vas a cambiar.
Ahora las cosas que aprendiste en los años de vida, ahora los modelos que aprendiste, los paradigmas, ahora lo que te enseñaron aún tus padres que no está de acuerdo a la palabra, yo lo voy a sacar. En el desierto lo voy a sacar. Voy a cambiar tu vocabulario grosero a un vocabulario de bendición y de santidad. Voy a cambiar esas mañas que traes y te voy a transformar en un verdadero santo, en una verdadera santa. El desierto es bueno porque el desierto nos duele, nos exprime, pero ahí es donde Dios te comienza a formar y comienza a dibujar el propósito que tiene con tu vida. Si tú no te quejas, si tú no huyes, si tú no te dejas procesar por Dios, va a tardar el Señor, pero Él dice: no importa, porque yo he escogido el camino largo para ti. No importa cuántos años yo tome, pero te voy a procesar. La obra que yo comencé para ti, la terminará el Señor en el día que Él lo decida. No te podrás escapar del desierto, no te vas a poder escapar de la mano de Dios, no te vas a poder escapar, porque el desierto es la prensa del cambio. Todos cuando salimos de Gosén salimos con malas costumbres, pero no te preocupes, porque el desierto se va a encargar de moldearte a la imagen y semejanza de Dios. Todos vamos a pasar por un desierto, nadie se escapa de esto. Esto lo hace el desierto. ¿Cuántos quieren ser cambiados por Dios? Entonces no te resistas al desierto. A nadie le gusta el desierto. A la gente no le diga que no le gusta que los confronten. A la gente no le gusta cuando le dicen los detalles que hay que cambiar. Pero Dios usará a quien sea para ayudarte. Dios colocará a tu lado a quien sea para ayudarte. ¿Cuántos me están escuchando? El desierto te va a transformar. Te va a ayudar a cambiar. Otra cosa que Dios le quería enseñar a Israel en el desierto era: ya no vas a vivir por vista, ahora vas a vivir por fe. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Ellos ahora tenían que acostumbrarse a comer del día a día. Dice la Escritura que todos los días en la mañana caía un rocío. Ese era el maná del cielo. Y Dios le dijo: cada persona puede recoger 2 kilos diarios. Si recogen más para el día siguiente, se va a dañar el maná. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahora, ellos tenían que depender de la providencia de Dios. Todos los días va a caer maná. Pueden recoger 2 kilos cada persona. No más de eso, porque se va a dañar si lo hacen. Lo impresionante es que cuando atardecía, cuando salía el sol, el maná se derretía. Ellos podían hacerlo en la mañana, todos los días. Y tenían que recoger los viernes una porción doble para el Shabbat, para el día sábado. Todos los días Israel tenía que recoger ese pan, pero no lo recogían y se lo comían. No era tan fácil. Y allí voy ahora. Todos los días, déjeme decirle algo. A veces en el desierto, usted tiene que aprender al día a día. Ya le voy a explicar un poquito más. No siempre en nuestra vida dependeremos del día a día. No. Hay momentos que usted puede planificar su futuro financiero y todas las cosas. Pero hay momentos de la vida que a Dios hay que creerle por día. Le voy a decir esto. Hay momentos de la vida donde Dios dice: yo voy a meter a esta persona a que aprenda a confiar el día a día y a ver cómo reacciona. ¿Cuántos me están escuchando? Vamos a ver cómo tú reaccionas en la provisión de un día. Vamos a ver.
El destino profético de Israel no era tener provisión de un día, era una tierra donde fluía leche y miel, es decir, abundancia total. Pero en el desierto la provisión era diaria. A veces en tu vida Dios te va a enseñar cosas para ver cómo reaccionas en la provisión de un día y a ver si levantas tus manos y dices: gracias, Señor, por la provisión de este día, porque sé que llegará el momento donde estaré en la tierra que fluye leche y miel. No será diaria, será abundante, pero hoy es del día y te voy a dar gracias. ¿Cuántos saben que darle gracias a Dios y estar contento cuando tengo mucho es fácil? Pero cuando vemos la provisión de los 2 kilitos el día, ahí es donde es difícil. Mucha gente se desespera en la provisión diaria, pero es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Otra cosa que ocurre en el desierto es que Dios le dice al pueblo: ustedes tienen que aprender a moverse por sí mismos. Ellos veían el maná y tenían que recogerlo y cocerlo. Dice que el maná era una hojuela y tenía un sabor a aceite de oliva con miel. Era delicioso, un pan, imagínense, un pan del cielo, directo del cielo. Pero ellos tenían que recogerlo y tenían que cocinarlo. Amén. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que los demás hicieran las cosas por ellos, pero ahora ellos tenían que creer en la provisión diaria, pero también tenían que hacer algo con sus manos. Usted ve, el desierto es un tiempo de aprendizaje para todos. Y es necesario. Si tú estás llamado al ministerio, no puedes saltar el desierto en tu vida, porque el desierto matará todo lo que hay en tu vida para que cuando estés en el ministerio seas una bendición. En el desierto tú aprendes a depender del Señor, no a depender de la gente. Cuando ellos necesitaban algo, iban a Moisés. No sabían depender de Dios. Y Dios le mostraba milagro tras milagro, pero no aprendían. En vez de eso, ¿qué hacía el pueblo de Israel? A ver, ¿quién me responde desde lejos? La palabra que la Biblia usa es murmurar. Y busqué esta palabra murmurar y quiere decir conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Es decir, una persona que murmura es una persona que conversa algo malo en ausencia de aquel de quien está hablando. Lo que nosotros conocemos como chisme. Cuando usted habla mal de alguien y esa persona no está presente para defenderse, eso es murmurar. ¿Cuántos me escuchan? Cuando usted no tiene a la persona de quien está hablando mal y no tiene hechos en sus manos, y tampoco los hechos justifican a veces la acción. Porque una persona pudo hacer algo malo, pero no te da licencia de que tú hables mal y divulgues eso que hizo esa persona. Entonces esa es la primera definición de murmurar. La segunda es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. ¿Usted no ha visto a la persona que se queja o que murmura? Casi no se le entiende a veces. Habla entre los dientes.
Entonces, la murmuración tiene que ver con hablar mal, como lo hizo Aarón y Miriam cuando Moisés se había casado con la mujer cusita. Hablaron mal de la autoridad. Y dice que Miriam tuvo lepra por esa causa y tuvo 7 días fuera del campamento. Según el diccionario Strong, se nos declara que el término en hebreo es lum, etimológicamente o raíz primaria se traduce detenerse, usualmente para pasar la noche, por implicación quedarse permanentemente. De aquí se traduce ser obstinado. Otras posibles traducciones: detenerse, dormir, hospedarse, morar, murmurar, pasar la noche, permanecer, permitir, posar, quedarse. Ahora, la palabra que se usa acá es la palabra lum y es quedarse permanentemente. Yo le voy a decir algo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Le voy a decir algo, quizás lo tenga más adelante, y es esto. Se dice que la llegada por el camino largo del pueblo de Israel hacia Jericó tomaba de 3 meses a 1 año por la cantidad de gente que salió de Gosén. Es decir, por tanta gente que salió y tenían que acampar en diferentes lugares, Israel se podía tardar de 3 meses a 1 año para llegar a Jericó. La escritura claramente dice que al 2.º año de salir de Egipto, Moisés está al pie de un monte y delega a 10 espías a subir y espiar la tierra. Es decir, que ellos se tardaron por el camino largo un poquito más de 1 año para poder ir a espiar la tierra que Dios tenía para ellos. ¿Qué pasó cuando los espías regresaron? ¿Qué pasó? Disculpe, no eran 10, eran 2 espías. Subieron los 2 espías, regresaron, porque era 1 por cada tribu. Regresaron, dice la escritura que primero hablaron 10. ¿Y qué dijeron? Ciertamente esta tierra es tierra donde fluye leche y miel, pero allá hay gigantes, parecemos langostas. Es un ejército muy fuerte, no podremos, moriremos. Y dice que fue tanto el reporte que ellos escucharon que todo el campamento de Israel literalmente empezó a llorar. Usted se imagina, digamos, 1.500.000, 2 millones de personas llorando. El reporte de 10 personas causó lamento en el campamento, hasta el punto que Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, rasgaron sus vestidos y dijeron: ¡épale! ¡Reaccionen! Nosotros conquistaremos este monte. Dios nos los ha dado. ¿Por qué le estoy diciendo esta historia? Un poco más de 1 año llegaron al pie del monte para conquistar Jericó. Esa queja de todo el campamento de Israel, ¿sabe qué le costó? 38 años de peregrinación en el desierto. 38 años. Dios dijo: ok, los de 20 años hacia arriba, sus cuerpos quedarán postrados en el desierto. Solamente de 20 años hacia abajo verán la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, en quien hubo un espíritu diferente. La queja, por eso es que quise decirles eso, porque esta lum indica detenerse, permanecer. Ellos, por la queja esa, permanecieron 38 años más de lo previsto y murieron en el desierto. Israel entra a Canaán en el 1446. En el 1486 salen de Gosén, 40 años. Van descendiendo los números desde el año hasta el año 0, el nacimiento de Cristo. En el 1446
conquistan Canaán, 40 años antes habían salido de Egipto. Y una queja hizo que 38 años permanecieran en un lugar donde no era el plan de Dios para esa gente. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted no lo sabe, la queja es una de las cosas más terribles, porque la queja hace que usted no avance en la vida. En este momento en Venezuela estamos pasando un desierto, porque hay varios tipos de desiertos. Estamos pasando un desierto, pero no le va a hacer bien a usted como hijo de Dios quejarse, porque el desierto, en vez de ayudarlo a avanzar, el desierto lo va a aplastar a usted. El desierto le hará cambiar el humor. El desierto le hará que usted no alabe a Dios y que esté todo el tiempo acongojado. Hay dos cosas que pasan cuando viene un desierto: o usted aprende del desierto, o el desierto lo aplastará a usted. ¿Qué vas a escoger tú? Cuando usted se queja en el desierto, eso hace que el plan de Dios de avance que tiene para tu vida se detenga. Se detenga. Permanecer. El desierto es para depender de Dios. Es verdad, muchas cosas que estamos viendo, pero yo quiero decirle algo que quiero sacarles del corazón en esta mañana. Y los mensajes que el Señor me da no es para venir aquí y decir 3 palabras o irme. No, esto no se trata de religión. Déjeme decirle algo del corazón que yo creo y yo quiero que ustedes, como miembros de esta iglesia, crean. Tu proveedor no es el presidente. Tu proveedor no es un tipo de gobierno. Tu proveedor ni siquiera es el trabajo que tú tienes, porque en un día Dios puede quitarte tu trabajo y darte otro. Tu proveedor ni siquiera es tu jefe. Tu proveedor no es la entidad bancaria. Tu proveedor se llama el Señor Todopoderoso. Amén. La gente se confunde con el canal y no con la fuente. Moisés era el canal que Dios utilizaba. Dios, Jehová, el yo soy, era la fuente. Estamos atravesando un desierto, pero en el desierto Dios muestra su mano como nunca antes. Lo hizo con Israel. En estos días yo hablaba con un hermano y le decía: quizás en el desierto Dios quiere enseñarte muchas cosas. Porque cuando no estamos en un desierto, no somos mayordomos y no apreciamos lo que Dios nos da. Hay que sacarle provecho al desierto. ¿No ve que ahora la gente aprecia más las cosas? Ya usted no bota el arroz como antes. Ya no bota la comida como antes. Ahora dice: no hay que desperdiciar, porque del desierto se aprende a administrar bien. Dios le dijo a Israel: no recojas más de 2 kilos porque se va a dañar. Pero ellos tenían mente de esclavitud, mente de hambrientos. Y dice la escritura que cuando vieron el maná por primera vez, recogieron de todo y de todo. Dios le había dicho: 2 kilos porque mañana va a volver a llover, tranquilo, recoge 2 kilos. Pero ellos tenían una mentalidad de miseria, de personas que no conocían a su Dios. Y el primer día dice que amontonaron, pero al otro día amaneció descompuesto. Entonces así hay muchos. Cuando ven abundancia se desesperan. Cuando Dios medio los bendice, se van a un centro comercial y gastan toda la plata. Y no estoy diciendo que gastar es malo. Hay tiempo de ahorrar y hay tiempo de gastar. Hay tiempo de comer afuera en un buen restaurante, pero hay tiempo también de cocinar en la casa. Yo tengo eso claro. No es todo el tiempo en la casa para ahorrar. No, tranquilo. Si lo que se va a llevar este cuerpo es los buenos tomates y las buenas cebollas que te comiste y la buena carne y la buena comida. Entonces hay momento de ahorrar, pero hay momento de salir. Pero hay gente que cuando tiene de todo, inmediatamente van y gastan todo y despilfarran todo el dinero. En el desierto Dios te enseña a ser un buen administrador también.
Él te enseña a depender de Él, a no malgastar el dinero, a ser un buen mayordomo. Muchos venezolanos en este momento están aprendiendo. Porque antes, uy no, a mí no me gustan las caraotas. Uy no, ¿quién come arepa con mantequilla? Hoy Dios a los venezolanos le está dando una lección. Hoy Dios a los venezolanos le está diciendo: cualquier cosa que comas, quiero que levantes tus manos y mires hacia arriba, porque yo soy tu proveedor. ¿Cuántos vamos a aprender en el desierto? ¿Cuántos vamos a aprender a darle gracias a Dios? Hermano, este desierto no es eterno en esta nación. Por eso estamos acá. El último viaje que mi esposa y yo, los niños, hicimos a los Estados Unidos, un amigo que Dios usó para bendecirnos mucho nos dijo más de 20 veces: quédense, Harvey, quédense aquí, no regresen. Y nuestras palabras eran: el propósito de Dios en esta estación para nosotros es en Venezuela. A veces hablamos por teléfono y me dice: ¿qué pasó? ¿Qué están esperando? Vénganse. Porque las noticias llegan allá, las noticias internacionales llegan y él dice: ¿qué pasó? ¿Qué haces allá? Pero yo entiendo que si Dios para nosotros en este tiempo escogió que estemos en el desierto, es porque Él me va a proveer todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y el día que tenga que salir no será por un desierto, no será por un temor, será porque esa salida está enmarcada en el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque si yo cometo una decisión loca, todos ustedes son afectados. ¿Cuántos me están escuchando? Yo no me muevo por el desierto, yo me muevo por la columna de fuego, que es tipología del Espíritu Santo, que te dice y te recuerda: aunque estés en un desierto donde te puede matar el frío de noche, ahí está la columna que no va a permitir que mueras de frío y te va a iluminar el camino para que des los pasos necesarios en la vida y no te confundas. Pero tranquilo, mira la columna mientras se mueve, porque esa columna te va a llevar a Jericó, mi hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Sigue mirando la columna de fuego. Tranquilo, estás en un desierto. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y si Él te está guiando, estás en el desierto, pero llegarás a tu destino profético. Amén. Llegarás. Dígale al que tiene a su lado: llegarás. 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 You will get there. Llegarás. Llegarás. Pero tienes que aprender a discernir a Dios en el desierto. Nosotros leemos esos versículos y quedamos asombrados. ¿Cómo? ¿Usted se imagina que usted vea un mar abrirse? Pasen. Y que usted vea una columna de fuego y diga: ¿quién duda de Dios? Uno dice: hey, estoy en las manos de Dios. ¿Qué me voy a preocupar? Pero le voy a decir otra cosa. La persona que tiene espíritu de esclavitud no ve la mano de Dios. Se ciega. Yo tengo mucha información ahí, pero es obvio que no la puedo cubrir toda. Pero le voy a decir, aquí está. Los hijos de Israel parten de Gosén, pero el faraón que estaba en ese tiempo le cambió a Ramsés. Ellos parten de Ramsés para Sucot. Allí se manifiesta la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Luego van a Pi-Hahirot, al borde del mar, antes de cruzar. Allí ocurre la primera queja de Israel por creer que van a perecer en manos de los egipcios. La primera queja ocurrió allí en Pi-Hahirot. Luego ellos, después que pasan el Mar Rojo, que ven como Dios abre el mar y todo el ejército egipcio se ahoga, llegan y acampan en Mara. En Mara, dice que ellos, antes de llegar a Mara, ellos estuvieron 3 días en el desierto y llegaron a Mara y tenían mucha sed. Y cuando llegan a Mara,
encuentran agua, pero el agua era amarga. Y en vez de ellos decir, hey, tranquilo, hay una columna de fuego, de nubes, se ahogaron los egipcios, Dios nos sacó de Gosén con mano poderosa, no nos va a dar agüita. ¿Qué es agüita en comparación con un mar? Señor Dios Todopoderoso, nos sacaste con mano poderosa. Estas aguas están amargas, pero creemos que tú las vas a endulzar. No, Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos que tomar. Aquí nos estamos muriendo de sed. ¿Para qué nos sacaste? Para que muriéramos de sed. Ay, hermano querido. Dios le dice a Moisés, aquel árbol córtalo y échalo en las aguas. Ellos cortaron el árbol, lo echó en las aguas y se endulzaron y todos tomaron agua felizmente. ¿Por qué no pudieron creer? Sino que el milagro lo hizo Dios después de la queja. Le voy a decir algo que me viene en este momento. Las quejas también producen milagros. Usted puede tener el milagro por agradecimiento y también lo puede tener por queja. Usted tiene que obtenerlo por agradecimiento. La mayoría de los milagros que Israel recibió no fueron por agradecimiento, sino por queja. Luego llegaron a Elín. En Elín, Israel acampó junto a las 12 fuentes de aguas. Luego de Elín fueron al desierto de Sin. El Señor mandó maná y codornices para alimentar a Israel, pero no los envió por agradecimiento. Cuando llegaron al desierto de Sin, Israel se queja porque no tenían carne. Y decían, ya estamos hartos de este pan. Allá teníamos carne, teníamos pescado, estábamos esclavos, pero teníamos carne. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser esclavo y tener carne o ser libre y tener a un Dios que le puede proveer aunque no lo vea? Y Dios viene allí en el desierto y les envía codornices. Dice que llenó todo el campamento de codornices y ese día comieron mucha carne los israelitas. Luego salieron a Refidín. En Refidín Israel luchó contra Amalec y vencieron, pero el pueblo se quejó porque no había agua y allí es cuando Moisés golpea la roca. Es decir, en Refidín tenían sed nuevamente y no se acordaron del árbol que había caído en las aguas de Mara, sino que se quejaron. Y Dios le dijo a Moisés, reúnete con los ancianos y golpea esa roca. Y dice literalmente la Biblia que cuando Moisés golpea la roca, agua salió de chorro en Refidín. Luego de Refidín partieron al monte de Sinaí. El Señor revela los 10 mandamientos a Moisés. En Sinaí Moisés también construye el tabernáculo. Están en el desierto de Shur. Moisés le dice al Señor, Señor, yo no puedo con todo este pueblo. Y el Señor le dice, búscate 70 ancianos e imparte del espíritu que yo te he dado. Moisés imparte ese mismo espíritu a los 70 ancianos para que ayuden a Moisés a gobernar a Israel. Luego Israel va a Esión-Geber, donde atraviesa pacíficamente las tierras de Saúl y de Amón. Luego va al desierto de Parancades, Barnea. Ahí está el nombre, en Cades Barnea, donde Moisés envió a los espías a la tierra prometida. Israel se rebela y allí es cuando Dios decreta los 38 años para esa generación y todos, excepto Josué y Caleb y los menores de 20 años, pueden entrar en el desierto bajo el mando de Josué. En Cades, donde murió Miriam, la hermana de Moisés, el pueblo se queja nuevamente por agua. Ahora, hermano, yo quiero que usted me ayude, por favor. ¿Cómo un pueblo se queja por algo que ya ha visto el milagro de Dios? Es decir, explíqueme usted. Le estoy pidiendo a usted su opinión. Por decir así, David dijo algo, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
¿Cuántos son honestos en esta mañana? Los honestos levanten la mano. Los honestos, solamente los honestos. Ok. ¿Cuántos el Señor a usted le ha hecho un milagro y al tiempo le pasa lo mismo y usted duda? ¿A cuántos les ha pasado? Pero si la otra vez te dio eso, ¿cómo no te va a dar esto? Eso fue lo que le pasó a Israel. Murmuraron por agua como 3, 4 ocasiones. Si tú viste que Moisés le dio a la roca, golpeó la roca y salieron chorros de agua, y llegas a una parada y tienes sed, vamos a aplicar la misma técnica porque es Dios quien me está cuidando. Amén, hermano. Pero el sistema de esclavitud que ellos tenían era tan fuerte que lo primero que salía de su boca era quejarse. Llegaron luego al río de Arnón, al monte Nebo, llanura de Moab, río Jordán y luego Jericó, donde entraron a la tierra de Canaán. Ahora, esta era otra generación, los que entraron, comandados por Josué. Este viaje fue interrumpido por 3 quejas principalmente. En la primera etapa del viaje del Sinaí hasta Parán se vio interrumpida por 3 quejas. Queja contra la adversidad, que se encuentra en Números 11, 1 al 3. Queja por la comida, en 11, 4 al 35 también lo relata. Y la queja del mando de Moisés, cuando se queja Coré con los 250 jefes principales del pueblo. Hubo 3 quejas que hicieron literalmente que Israel no avanzara, y están acá. Y la queja, por supuesto, de Cades, donde los israelitas, los 10 espías, bajan con un reporte malísimo. Dice la Escritura claramente que Israel tentó a Dios 10 veces. Entre esas tentaciones está la rebelión de Israel junto al Mar Rojo, las quejas contra Jehová en Tabera, la codicia por la carne, la rebelión de Israel contra Jehová en el monte Sinaí, que es el mismo monte Oré, cuando le dijeron a Aarón, toma las prendas de las mujeres, e hicieron un becerro de oro. El pecado de Nabat y Abiú, hijos de Aarón, y la rebelión de Coré están entre esas 10 tentaciones que Israel cometió en contra de Dios. Leo algunas escrituras para ya ir finalizando. Ya vamos a ir terminando. Se nos fue la hora, ¿cierto? Pero ya voy a terminar. Deuteronomio 1:31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Como un hombre trae a su hijo. Así Israel describe el desierto. Números 25 dice: ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Israel veía el desierto de esta manera. En Deuteronomio 8:4 habla de bendiciones que estaban en el desierto. Dice: en estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Es decir, las sandalias por 40 años no se desgastaron y no causó daño en sus pies. ¿Cuántos quieren ese tipo de zapato que no se desgasta en 40 años? Dios hizo en el desierto que el calzado de ellos no se desgastara y no causara daño. Y no causara daño sobre sus pies. El 5 dice: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplinará para tu propio bien. El desierto para Israel fue un tiempo de disciplina. ¿Cuáles fueron las bendiciones en el desierto? Salmo 105:37 dice: salieron con plata y oro y todos salieron sanos. Éxodo 14 habla del ángel y la nube y la columna de fuego. También el milagro de la división del mar mediante un fuerte viento del oriente. Derrota del ejército egipcio. En Éxodo 15 relata cuando Dios endulza las aguas amargas con un árbol.
En Éxodo 16 el Señor hace llover maná y trae codornices. En el 17 Moisés golpea la roca y sale agua abundante. En 29:5 Deuteronomio dice: no se gastaron sus vestidos y ni sus sandalias. Dios cuidó, como un padre cuida de un hijo, a Israel en el desierto. Y termino diciendo esto: el mismo papá de Israel es el mismo papá de nosotros los gentiles, que hemos reconocido el nombre de Jesús y hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Y ahora pertenecemos a la descendencia de Abraham.